Bien, bueno, arrancamos en esta tercera parte, ¿sí? Y vamos a ver la sección de las políticas macroeconómicas, en las cuales vamos a ver la participación que tiene el Estado, ¿sí? El rol, cuál va a ser el rol del Estado, en el cual puede influenciar en la macroeconomía, ¿sí? Bien, en primer lugar, sí, el Estado, y esto va a ser muy importante, bien, la idea de que el Estado simplemente puede alterar, ¿sí? O modificar la función de la curva de la demanda agregada, ¿sí? Esto es muy importante que entiendan la idea de que la única curva que puede desplazar el Estado en la macroeconomía va a ser la demanda agregada, ¿sí? Una vez que entendemos esa idea, podemos ver ahora, ¿sí? Cuáles son las dos herramientas por las cuales el Estado puede alterar dicha curva. Estas dos herramientas sí que va a poseer el Estado para poder influenciar en la macroeconomía, va a ser el de la política fiscal, ¿sí? La política fiscal va a ser una de las herramientas que puede utilizar el Estado para poder desplazar a la curva de la demanda agregada. Esta política fiscal sí puede ser implementada a través del gasto público, los impuestos y las transferencias, ¿sí? Eso que se encuentra entre paréntesis es justamente la sigla, ¿sí? Que vamos a utilizar en referencia a cada palabra en particular, ¿sí? En la que, si lo ven simbólicamente, ¿sí? La letra G, a la letra T, y a la palabrita o a las dos siglas de TR, sub R, hace referencia a gasto público, impuestos y transferencias, ¿sí? Por lo tanto, una de las herramientas que posee el Estado para poder influenciar en la macroeconomía es a través de la política fiscal. La otra herramienta sí que posee el Estado para poder generar desplazamientos, o mejor dicho, alterar, ¿sí? En la curva de la demanda agregada, van a ser las políticas monetarias, ¿sí? A través de la base monetaria, ¿sí? O BM, o a través del encaje bancario. Si ahora vamos a explicar o van a ver en mayor profundidad todavía esta idea de qué es base monetaria, qué es encaje bancario, qué es gasto público, qué es impuestos y qué es transferencias. En cada sección sí que vamos a ver la de política fiscal y políticas monetarias. Bien. Por lo tanto, la idea de entender ahora cómo el Estado puede, ¿sí? Incurrir en desplazar o en alterar a la curva de la demanda agregada es a través de un efecto, ¿sí? Un conjunto de efectos que van a suceder de forma consecuencial, ¿sí? En la economía, que es lo que vamos a denominar como el efecto multiplicador, ¿sí? O es un concepto que va a ser importante entender cómo ese efecto multiplicador, ¿sí? A la vez puede que esté un poquitito implícito, ¿sí? O un poquitito más cubierto, que no se vea a primera instancia. Sin embargo, es un factor muy importante ¿sí? A tomar en cuenta a la hora de realizar políticas macroeconómicas. Bien, por lo tanto, este efecto multiplicador va a ser ese conjunto de efectos ¿sí? Que yo tengo en la economía como consecuencia de un incremento de crecimiento, ¿sí? En la variable que es la de demanda agregada. Es decir, si yo genero desplazamientos, ¿sí? Incrementos o decrementos en la curva de la función de la demanda agregada, ¿sí? O aplico incrementos o lo contrario a una política fiscal o monetaria, ¿sí? Para hacerlo más simple, esos efectos pueden generar efectos secundarios, ¿sí? Esos efectos secundarios que vamos a ver generados en la economía es lo que vamos a denominar como el efecto multiplicador, ¿sí? Esas cadenas que van a hacer que se vaya multiplicando justamente el efecto que yo generé en un principio, que es a través de la política fiscal o la política monetaria, ¿sí? Vayamos a la parte gráfica de cómo se puede interpretar mejor esta idea del efecto multiplicador. Imagínense que, como dije en un principio, la política fiscal o la política monetaria simplemente desplaza a la curva de la demanda agregada. Imaginen que yo quiero incrementar a la curva de la demanda agregada de esta curva original, que es la curva de demanda agregada sub 1, ¿sí? Que va a ser la primera curva, y la segunda curva sí va a ser el efecto o hacia dónde voy a llegar una vez generado el desplazamiento. Bien, entonces fíjense que una política que aplica el Estado puede ser fiscal o monetaria, y el incremento que generas, imagínense que es de esta suma de moverme o desplazarme de este punto a este punto. ¿Sí? Imagínense que el monto o el valor que genera ¿sí? Como incremento, en primera instancia es hasta ese punto en el cual yo me encuentro, que es hasta acá. Y ese va a ser primero el incremento inicial.
Pero a su vez, si algo que no se toma en cuenta o que queda como un poquitito desapercibido, es el efecto multiplicador. ¿Sí? Es decir, que la variación que yo tengo de pasar de este punto a este punto, si es generada por la política fiscal o la política monetaria, por eso es como vamos a decir como la política macroeconómica, de forma más generalizada, y el efecto secundario o ese efecto sí que queda rezagado un poquitito más adelante, o el efecto secundario, es lo que me permite desplazar o obtener un incremento también en la demanda agregada o en el valor del PBI de pasar de esta instancia a esta instancia que yo me encuentro acá. ¿Sí? Es por ese motivo que esto es lo que vamos a estar jugando en la parte gráfica, o también lo puedo llevar de forma matemática, cómo entender cuál es el efecto multiplicador y cuál es el efecto inicial. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a la parte de este efecto multiplicador, de vuelta entendiendo, pero de la manera más matemática, ¿sí? Las siglas K sí va a ser igual a decir el efecto multiplicador, ¿bien? ¿De qué manera yo puedo determinar este efecto multiplicador o de qué manera matemática puedo justificarla o calcularla, justamente, sí, que es lo que más me interesa de este modo? Entonces, el efecto multiplicador lo que te va a estar explicando siempre en mi instancia es, bueno, ¿qué pasaría si esto se va a leer de la siguiente manera? Este delta hace referencia a variación de, ¿sí? Entonces, lo que me va a estar diciendo el efecto multiplicador es cuánto va a variar el PBI cuando yo aplico una política del gasto público, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que si yo quisiese hacer una política fiscal, bien, ¿cuál va a ser el efecto multiplicador de ese gasto fiscal cuando yo quisiese incrementar al PBI en un cierto monto? Bien, ese efecto multiplicador para los casos del gasto público sí van a ser directos. Dicho de otra manera, los efectos directos van a ser uno sobre uno menos la propensión marginal al consumo. ¿Sí? No quiero profundizar mucho en este tema porque lo van a ver nuevamente, ¿sí? En la parte de política fiscal y se va a ver en mayor profundidad este tema. Sin embargo, creo que es necesario nombrarlo, sí, porque en el capítulo lo nombra y también ayuda a interpretar un poquitito más esta idea de las políticas macroeconómicas, ¿sí? Entonces, fíjense que la propensión marginal al consumo, ¿sí? Lo que me está diciendo es cuánto de una renta que vos percibas vas a destinar a consumir, ¿sí? Es decir, que si ustedes perciben un monto de dinero, la propensión marginal a consumir lo que les va a estar respondiendo a ustedes es cuánto dinero de ese total percibido voy a destinar a comprar bienes y o servicios, por ejemplo. ¿Sí? Pero así también va a existir la propensión marginal al ahorro. Como así yo también tengo la cantidad de dinero que le destino a consumo, también voy a tener cantidad de dinero que le voy a destinar a ahorro. ¿Sí? Esa cantidad que yo le destino al ahorro, por cada renta que yo percibo, bien, es lo que vamos a denominar como propensión marginal al ahorro o con sus siglas PM sub G S mayúscula, ¿sí? S es de save de ahorro, ¿sí? La mayoría de los términos eh, son en inglés, ¿sí? Pero la idea es que interpreten qué significa cada abreviación, ¿sí? Entonces, propensión marginal al consumo, propensión marginal al ahorro, ¿bien? Con lo cual, de esa manera yo puedo determinar, bueno, cuánto dinero se destina a consumo, cuánto dinero se destina a ahorro. Una regla muy importante, sí que necesito que entiendan o que se queden también con ese concepto, es que la suma que yo destino de un dinero a consumo y la suma que yo destino a ahorro, ese dinero, la suma tiene que ser igual a uno, ¿sí? Básicamente porque las propensiones marginales al consumo, las propensiones marginales al ahorro, van a estar medidas de maneras porcentuales, ¿sí? O con decimales que sean inferiores a uno, justamente. Por lo tanto, cuando yo destino una parte a consumo y otra parte destino al ahorro, el ingreso es gastado en su totalidad, ¿sí? Por lo tanto, si yo gasto la totalidad del dinero que yo percibo, que una parte la destino al consumo y otra parte la destino al ahorro, la totalidad del dinero es lo que a mí me va a sumar la cantidad de renta que yo tengo en total, ¿sí? Entonces, si yo sumo la parte que destiné a ahorro, perdón, la parte que destiné a consumo y la parte que destiné a ahorro, me va a dar el resultado de la totalidad de la renta que yo tenía en un principio, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta suma de las propensiones que me tiene que dar igual a uno. Bien, una vez entendiendo esa idea, puedo afirmar entonces que para saber cuánto es lo que se va a incrementar verdaderamente el PBI, ¿sí?
es multiplicar la política del gasto público por su respectivo multiplicador, ¿sí? Es por eso que si yo quiero saber, bueno, ahora no solamente cuánto va a variar el PBI ante una aplicación del gasto público, sino que voy a querer saber, bueno, simplemente cuánto va a variar el PBI si yo aplico una política de gasto público. Es por ese motivo que si yo esto lo pudiese ver de dos maneras. Una es despejando, ¿sí?, el valor de PBI solo. Fíjense que si este valor que está dividiendo lo paso como multiplicando, también me quedaría esta situación de acá, ¿sí? Es por eso que si yo quiero saber simplemente el efecto total que genero en el PBI ante una aplicación de la política del gasto público en este caso, va a ser la variación inicial que yo ingresé o generé, ¿sí?, siendo estado en el gasto público, multiplicado por el efecto multiplicador. Bien, de esa manera yo puedo determinar de forma matemática cuánto va a ser el valor que genero como efecto en el incremento del PBI. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a esta última parte donde queremos saber ahora qué es el equilibrio económico, bien, para una economía de macro. Si recuerdan, ¿sí?, en el corto plazo ustedes tenían la curva de pendiente positiva y la de la demanda agregada que es de pendiente negativa. Si yo la fusiono, si tengo un punto de intersección, es lo que vamos a denominar como equilibrio macroeconómico de corto plazo. ¿Sí? Básicamente porque estoy teniendo la función de corto plazo y la de la demanda agregada. Cuando yo las combino en un mismo gráfico, obtengo una gráfica total y esa intersección es lo que voy a llamar como el equilibrio macroeconómico de corto plazo. Ahora vayamos a lo siguiente, porque es bastante interesante estas cuestiones de las gráficas cuando yo quiero ver ahora, sí, la realidad. Un caso muy particular que sucedió, sí, en la época del 70 en adelante es esta idea de la estanflación, ¿sí? Si quizás alguno no lo conoce, está bastante bueno relacionarlo con esa idea, porque fíjense cómo explico muchas cosas con estas gráficas, ¿sí?, que es la curva de corto plazo de la oferta agregada y la de la demanda agregada. Fíjense que si yo me encuentro en una situación en la cual quiero comparar dos puntos cualquiera, así que es un punto inicial como este que yo me encuentro acá, y este punto que me encuentro acá va a ser justamente un caso de una contracción de la curva de la oferta agregada de corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos que yo voy a tener de comparar este punto con este punto? ¿Sí? Esa es la idea de lo que yo quiero llevarme en primera instancia. Fíjense que lo que yo estoy comparando es este punto inicial en el eje de nivel de precios agregado con este nuevo punto, ¿sí? Fíjense que acá el nivel de precios se incrementó, ¿sí? Es justamente lo que tengo marcado acá. Sin embargo, si yo me encuentro en esta situación, ¿sí?, comparo con este punto, me encuentro en un nivel de precios incrementado. Ahora, fíjense que también quisiese saber qué sucedió, ¿sí?, con el PBI. Fíjense que el PBI, cuando yo comparo este nivel con este nivel, es inferior. Es por ese motivo que el PBI disminuye, ¿sí?, cuando la curva de la oferta agregada de corto plazo se contrae. Bien, esto es un caso típico de la estanflación, ¿sí? ¿Por qué? Justamente, bueno, porque los oferentes están yéndose del mercado, ¿sí?, en la gran mayoría de los casos, bien, generando que la economía se estanque, ¿sí? Se va a decir que la economía se encuentra en recesión o se está justamente decreciendo el PBI de la economía y está generando un incremento en el nivel de precios. ¿Sí? Es decir, por eso es la fusión de estancamiento con inflación. Bien, vos te estás encontrando en una situación de recesión, sin embargo los precios se están elevando. Bueno, este es un caso típico, ¿sí?, de justificar cómo es que sucede la inflación cuando la curva de la oferta agregada del corto plazo se contrae, ¿sí?, o se desplaza hacia la izquierda, y la curva de la demanda agregada permanece constante o no se ve modificada o alterada. ¿Sí? Esto también ustedes pueden jugar, bueno, cuáles van a ser los efectos cuando la curva de la oferta agregada de corto plazo se desplaza hacia la derecha, quiere decir que se incrementa. Comparen esos dos puntos y fíjense que les debería quedar como conclusión que el nivel de precios agregado en el nuevo punto va a ser inferior o va a caer y el PBI va a incrementarse, ¿sí? Vayamos al caso ahora de si yo genero desplazamientos en la demanda agregada fusionando la curva de oferta agregada de corto plazo. Fíjense que cuando yo incremento la curva de la demanda agregada, es decir, me desplazo hacia la derecha y comparo de nuevo, como hice con la oferta agregada anterior,
comparo este nuevo punto, perdón, este punto original con este nuevo punto. Yo me encuentro en un nivel de precios agregado superior, es decir, se incrementó el nivel de precios agregado y también se incrementó el nivel del PBI. Bien, es por ese motivo que cuando se incrementa la demanda agregada en el corto plazo, el análisis o el resultado al cual yo me llevo, ¿sí? Es que el nivel de precios agregados se incrementa y el PBI también se incrementa. Fíjense que con esta idea también ustedes pueden jugar, ¿sí? Quedaría como tarea o como para que lo puedan chequear tranquilos. ¿Qué sucedería cuando la demanda agregada se contrae? ¿Sí? Les debería quedar como conclusión que el nivel de precios agregados disminuye y la producción también decrece. ¿Sí? Bien, ahora vayamos a esta idea de, bueno, ¿qué pasaría no solo en el corto plazo, sino que quiero ver el análisis que sucede en el largo plazo? ¿Sí? Esta parte suele ser un poquitito más compleja o más divertida, ¿sí? Dependiendo de cómo lo quieran ver, porque yo acá ya estoy viendo la totalidad de la película, ¿sí? No estoy viendo esta separación de corto y largo plazo, sino que ya veo la película completa, ¿sí? Ya veo todos los diferentes sucesos o todas las cosas que van sucediendo en la economía, tanto en el corto como en el largo plazo. Arranquemos con una primera situación que sería ese estilo de acá. Bien, de vuelta, y esto no lo nombré. Dado que yo ahora tengo las dos curvas, así que es la de corto plazo y la de largo plazo, obviamente que en este caso vamos a llamar como equilibrio macroeconómico de largo plazo cuando se intersectan las tres curvas. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá yo al incorporar ahora en la curva de largo plazo, el equilibrio macroeconómico va a suceder no solamente cuando se intersecta la curva de oferta agregada de corto plazo y la demanda agregada, sino que también se va a tener que intersectar con la curva de la oferta agregada de largo plazo, ¿sí? Cuando se intersectan las tres curvas, ese va a ser mi equilibrio económico de largo plazo. ¿Bien? Ahora, volviendo al ejemplo este que les iba a nombrar, ahora de analizar toda la película completa cuando yo me encuentro en una situación o partiendo de un punto de equilibrio macroeconómico de largo plazo. ¿Sí? Imaginen que yo en esta situación, ¿sí? Existe una política o un Estado, si decide aplicar una política fiscal o monetaria que permita desplazar la curva de la demanda agregada hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los efectos que yo voy a tener en esta economía? Bueno, en primer lugar, ¿sí? La curva de la oferta agregada se va a mantener fija, porque básicamente lo que se desplazó, ¿sí? Es la curva de la demanda agregada, llegando, ¿sí? A una nueva intersección que va a ser esa situación de acá, que es tener un PBI más alto, ¿sí? Fíjense que estoy comparando esta situación con esta situación, y yo lo que estoy viendo en primera instancia es que el PBI se incrementó, y que el nivel de precios agregados también se incrementó. ¿Sí? Eso es la primera parte. Por lo tanto, cuando sucedían esas situaciones, dijimos que me encontraba en una situación de brecha inflacionaria. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo me encuentro en una situación de brecha inflacionaria, ¿sí? Fíjense que al incrementar la demanda agregada, y yo tengo como conclusión que el nivel de precios agregados se incrementó y el producto se incrementó, en una situación de brecha inflacionaria, recuerden que yo gano poder adquisitivo, ¿sí? O gano poder de negociación en la economía siendo trabajador porque hay una baja tasa de desempleo, ¿sí? Hay muchas personas que están empleadas. Por ende, como este factor, ¿sí? O esta condición en particular en el largo plazo, ¿sí? Ya viendo ahora la película completa, generaba desplazamientos en la curva de la oferta agregada de corto plazo, es por eso que los salarios se incrementan mucho más que el nivel de precios, generando que la curva de la oferta agregada de corto plazo se tenga que contraer o desplazar hacia la izquierda en el largo plazo. ¿Sí? Es por ese motivo que si ustedes ahora se desplazan o se mueven dentro de la nueva curva, ¿sí? De demanda agregada y el punto de partida de la oferta agregada de corto plazo original, van a ver que llegamos nuevamente a un nivel de largo plazo, nivel de producto, que es exactamente igual que la situación inicial, a diferencia que el nivel de precios se incrementó, ¿sí? Pasando del nivel de precios agregados 1 a un nivel de precios agregado 3. ¿Sí? Fíjense que entonces las conclusiones que yo tengo en primera instancia es que en el corto plazo me encontraba en una brecha inflacionaria, ¿sí? Incrementando el nivel de precios y también incrementando el producto, ¿sí? De la economía. Sin embargo, en el largo plazo, ¿sí? Decrece ese producto que se había incrementado, generando como conclusión final
en un nivel de precios más alto, ¿sí? Esa es la situación, o una vez analizada toda la historia, ¿sí? De lo que sucede en el corto plazo y en el largo plazo, en un modelo macroeconómico, ¿sí? De corto y largo plazo. Ahora vayamos a otra situación, que sería una situación de este estilo. Imagínense que ahora el Estado, ¿sí? Decide aplicar una política fiscal o monetaria que haga que la curva se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Ese desplazamiento hacia la izquierda es lo que me va a generar justamente encontrarme en una situación de brecha recesiva. Esa brecha recesiva, así cuando yo comparo los puntos de partida con el nuevo punto de llegada, puedo observar que el nivel de precios agregados disminuyó, al igual que el PBI, ¿sí? Una vez que yo veo esas conclusiones y yo sé que las personas, como hay una alta tasa de desempleo, ¿sí? Porque me encuentro en una economía recesiva, así que no está muy buena, la verdad que cualquier persona va a estar dispuesta a aceptar cualquier salario, ¿sí? Un salario por más bajo que sea, va a estar dispuesta a aceptarla, ¿sí? Porque puede haber muchas personas que quieran obtener el mismo empleo, ¿sí? Entonces, cuando el salario nominal cae de la sociedad, eso hace que se genere un incremento en el desempleo. Como las personas están dispuestas a aceptar cualquier sueldo que sea inferior a un nivel de precios, y que está vendiendo productos el productor, hace que de alguna manera esa caída en el salario nominal para el oferente es beneficioso en cierta manera, porque hace producir mayor cantidad de bienes, dado que sus costos son más bajos, ¿sí? Entonces, ese incentivo que tienen las empresas, las firmas o el oferente en incrementar la producción, es lo que yo veo reflejado como el incremento en la oferta agregada de corto plazo, llegando, ¿sí? A un nuevo punto, que es el nuevo punto de nivel de precios agregado sub 3 y el producto potencial que era el inicial, ¿sí? Es por ese motivo que fíjense que como conclusión final, cuando yo partía de una situación de equilibrio macroeconómico y se genera una política que hace que la curva se desplace hacia la izquierda de la demanda agregada, en primera instancia me encuentro en una brecha recesiva. Sin embargo, a pesar de que disminuyó el producto de esa economía, en el largo plazo se incrementa llegando a un nivel de precios agregados inferior, ¿sí? Fíjense que el nivel de precios agregados de la situación 1 es mayor que el nivel de precios agregados de la situación 3, que es en la cual yo me encuentro ahora mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero ver en el momento de analizar equilibrios macroeconómicos, tanto del corto plazo como del largo plazo, ¿sí? Bien, esto sería entonces todo con respecto a este tema, ¿sí? Este capítulo. Espero que haya quedado claro. Si cualquier duda o consulta, obviamente lo pueden hacer con sus profesores en sus respectivas clases. Así que, así que bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Nos estamos viendo. Chau, chau.